esta noche. Una vez más saluda el pastor aquí con mi hermano Ismael y mi hermano Domínguez, y queremos hoy seguir nuestro estudio que estamos teniendo aquí en la escritura, siguiendo aquí hablando de un tema llamado salvo, pero batallando. Y lo que el apóstol Pablo escribe aquí en este capítulo que estamos leyendo, Romanos, está hablando de un cristiano que era él, que estaba batallando. Y creo que todos nosotros conocemos hermanos así, hermanos. Amén, amén. A lo mejor es usted en esta noche. Sin duda hemos sido nosotros en un tiempo en nuestra vida también, y probablemente no va a ser la última vez tampoco, porque viviendo una vida cristiana no significa que vives una vida perfecta, pero tampoco significa que vives una vida derrotada, y queremos saber qué es la clave de vivir una vida victoriosa en Cristo. Y es lo que Pablo está hablando aquí. Y pues no vamos a leer todo, hablar todo lo que hemos hablado las últimas 2 semanas, pero sino a escuchar las últimas 2 semanas le animamos que vaya para atrás y escuche los 2 enseñanzas anteriores. Pero hoy vamos a levantar, hermanos, aquí en Romanos capítulo 6, y vamos a leer el 12 primero. Hermano Domínguez, si me puede leer Romanos 6, 12, si usted está en su casa, saque su Biblia, tome notas, tiene una pregunta, mándanos la pregunta en el live, si podemos la contestamos. Pero vamos a comenzar con el 12, hermano. Romanos 6, 12. ¿Qué dice ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ese es Pablo hablándole a cristianos. Amén, amén. Y le dice a los cristianos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo diciéndole a un cristiano: hey, que no reine el pecado en ti. Dice: de modo de que obedezcáis en sus concupiscencias. Queremos notar algo bien interesante en estos versículos. Pablo está diciendo en otra forma: ¿es posible que el pecado pueda venir a reinar en la vida de un cristiano? Pues a reinar como pues puede que no, pero sí puede venir. ¿Puede venir? ¿Qué piensa usted, hermano Domínguez? ¿Puede estar reinando el pecado en la vida de un cristiano? Dice que sí puede reinar si no te lo obedecemos. Queremos notar, Pablo, es Pablo el que está diciendo esto. Y no lo fuera dicho si no fuera posible. Lo que está diciendo es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta que el pecado reina en uno? ¿Cómo se manifiesta? Te lo dice: obedezcando sus concupiscencias. Cuando un cristiano comete un pecado y obedece esa concupiscencia, ese deseo de pecar, Pablo te está diciendo en el versículo 12: eso pasó por una razón. Eso pasó porque el pecado en ese instante está reinando en ti. Por eso obedezcaste, por eso te pusiste a obedecer la concupiscencia que tenías. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 13. Mira lo que dice ahí, hermano Ismael, versículo 13. ¿Qué dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivimos en
entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So, Pablo dice en el 13, en el 12 dice que no reine el pecado en ti y no obedezcáis sus concupiscencias, y en el 13 te lo pone bien plano. Dice, tú tienes la opción, tú tienes una decisión que hacer. Dice, vas a ofrecer tus miembros como instrumentos de iniquidad, o se los vas a ofrecer ¿a quién? A Dios. Es lo que dice en el 13, bien plano. Vas a ofrecer tus miembros como instrumentos para iniquidad o instrumentos para Dios. Obviamente, si los ofreces a Dios, no vas a obedecer las concupiscencias del pecado. Pero si las ofreces para iniquidad, es que estás obedeciendo al pecado. Y yo quiero en esta noche tratar de preguntar o contestar esa pregunta: ¿cómo es que un cristiano puede ofrecer sus miembros al pecado? ¿Cómo es que un cristiano puede ofrecer sus miembros a la iniquidad? Y eso es lo que Pablo está hablando en el Romanos capítulo 6. Y les pregunto algo a ustedes, hermanos. ¿Cree usted que esto todavía pasa hoy en día? Que hay cristianos, no estamos hablando de gente perdida, no estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Hay cristianos que ofrecen sus miembros a la iniquidad y al pecado todavía hoy en día. Porque obviamente lo estaban haciendo cuando Pablo escribió Romanos. ¿Todavía está pasando eso? ¿Y por qué pasa? Sí, hay todavía. Pasa a veces porque descuidamos nosotros nuestra vida espiritual, no oramos, no leemos la Biblia, no ayunamos, y los enemigos vienen y nos atacan porque no estamos protegidos. Ok. ¿Y hermano Ismael? No, pues que uno, pues, o sea, uno a veces, yo pienso, pastor, que es ahí donde nosotros ponemos la mirada en otra, o sea, ya no, o sea, vamos a poner, a mí me cautivó Dios, ¿verdad? Yo tenía el enfoque con Él, la mirada con Él, o sea, pero no nomás es de tener la mirada, sino seguir caminando con Él, no ver a los lados, como luego dicen, no ver a los hermanos, o para que puedas tú caminar. Dicen que tienes que tener la mirada hacia Él para que tú puedas avanzar en tu vida espiritual, porque de otra manera. Ok. Vamos a leer 14. Mira lo que dice el 14. Dice, Pablo dice, no reine el pecado en ti, no ofrezcas tus miembros a la iniquidad. Y luego dice en el 14, uno de los pasajes más importantes, más de consecuencia que vas a hallar en la Biblia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Está hablando al cristiano. Y Pablo dice, el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Pero nota, hay un requisito. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Gracias. Pablo acaba de decir algo. Tú tienes la opción de ofrecer tus miembros a la iniquidad como cristiano, o ofrecer tus miembros a Dios. Es lo que dice en el 13. Dependiendo a cuál se lo estás ofreciendo, obviamente, si el pecado te está controlando, te lo vas a ofrecer a la iniquidad. Si Dios te está controlando, se lo vas a ofrecer a Dios. Pero, ¿qué es lo que va a decidir eso? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que muchas veces pecan y luego, ¿por qué hice eso?
¿por qué hice eso? ¿Nunca ha pasado eso? ¿Cree usted? Sí, sí ha pasado. Tanto cristiano comete un error y luego va a la casa y se pone a pensar, ¿por qué hice eso? Y no entiende por qué. Y hay cristianos que tienen años haciendo la misma cosa y todavía no entienden por qué lo siguen haciendo. Y Pablo te va a decir la razón ahorita. Y esta es aquí la razón. No importa quién eres hoy, hermano Domínguez, hermano Ismael, hermano Flores, no importa quién es hoy, hermana María, Julian, Lulu, todos los hermanos que están sintonizados, todos los que van a oír más al rato. Tú en esta noche estás bajo una o dos cosas. Todo cristiano está bajo uno o dos cosas. Y Pablo lo acaba de decir ahorita. Dice, no estás bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. Y nota lo que acaba de decir. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque estás bajo la gracia. Si estás bajo gracia, el pecado no te va a enseñorear de ti. O sea, tú no vas a estar ofreciendo tus miembros a la iniquidad. Pero al contrario, hermano, si estás bajo la ley, ¿qué vas a estar haciendo? Pecado. Vas a estar ofreciendo tus miembros ¿al qué? Al pecado. Y hoy en esta noche, tú tienes que saber dónde estás. Porque esta vida cristiana, hermano, para mucha gente va para arriba, va para abajo, va para arriba y va para abajo. Y te voy a decir por qué pasa eso. De eso es lo que está hablando Pablo. Es lo que está hablando. Te lo garantizo. Cuando tu vida espiritual va para abajo, estás bajo ¿qué tú crees? Pecado. O lo que dice Pablo en el 14, bajo ley. Cuando tu vida espiritual va ¿qué? Para arriba, es que te pusiste otra vez bajo ¿qué? La gracia. Bajo la gracia. Y tú y yo queremos vivir bajo la ¿qué? La gracia. Porque si vives bajo gracia, vas a estar ofreciendo tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, queremos saber eso. ¿Qué es estar bajo la ley? Hay mucha gente que malinterpreta esto. Hay mucha gente que malinterpreta qué es ley, qué es gracia. Y por mal entendimiento, hay personas que dicen, no, eso de la gracia no le pongas atención, te dan una licencia para pecar. No, eso no está en la Biblia. Y queremos notar lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 6, porque lo va a aclarar. Nos va a decir qué es la diferencia en estas dos cosas. Y vamos a ver lo que dice el 15, hermano Domínguez. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Pablo dice, no. Pablo dice, yo no soy de aquellos predicadores que dicen, haz lo que te da la gana porque estás bajo gracia. Eso no es la gracia. Y tristemente mucha gente, mucho maestro, mucho predicador y mucho congregante malinterpreta el mensaje de la gracia. No es una licencia para que tú vayas a pecar. No. Y Pablo aquí dice eso. Dice, no. Una persona que piensa así está mal. No está entendiendo la diferencia en qué es la gracia y qué es la ley. Y nota lo que dice. Vamos a seguir leyendo el de 16. Hermano Ismael, ¿qué dice? ¿No sabéis que si nos sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavo de aquel quien obedéis, se da del pecado para muerte, o sea,
obediencia para Jesucristo. So Pablo aquí una vez, el versículo 16 es igual que el 13. Pablo una vez más dice, mira, está bien fácil esto. Dice, si tú estás pecando y pecando, Pablo dice, es bien simple saber quién es tu amo. Y es bien simple saber quién te está controlando. Dice, porque eres esclavo del pecado. El pecado está reinando en ti, porque estás bajo ¿qué? Ley. Y dice Pablo en el 16, ahora, si estás obedeciendo la justicia y estás ofreciendo tus miembros a obedecer la justicia, es bien fácil. Pablo dice saber quién es tu amo. Que eres esclavo a la gracia en ese instante. ¿Qué está diciendo el 16? Fácil. Hago lo que dijo Cristo. Por sus ¿qué? Frutos los conoceráis. Y Pablo dice algo fácil aquí. Tú vas a saber por los frutos de alguien si están bajo ley o están bajo ¿qué? Gracia. Vamos al 17. ¿Qué dice mi hermano Domínguez? Dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oh, nota. Oh, esto me... Aquí Pablo te está diciendo la clave. Está tratando de distinguir qué es ley y qué es gracia. ¿Y qué dice, hermano Domínguez? Aunque erais antes, ¿verdad? Aunque eras antes esclavos de qué? El pecado. Todos nosotros éramos ¿qué? Éramos pecadores. ¿Ya? Todos nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Qué hacías, hermano Ismael? Antes de entregar tu vida a Cristo, ¿qué te la pasabas haciendo? Pecando. ¿Y pensabas dos veces? No. ¿No? Pues todos andaban en pecados. Ninguno pensábamos dos veces, porque éramos esclavos ¿a qué? Al pecado. Y Pablo dice aquí en el 17, les está recordando. Y Pablo dice, esto no está complicado. ¿De qué es ley, qué es gracia? Bueno, como ahí pasó que lo que está hablando ahí era, o sea, mucha gente dice, o decimos, que ellos conocen gente que, o sea, desde que se entregaron a Cristo, o sea, ya no pecaron. O sea, yo no más oigo, ¿verdad? Porque yo sé en mí que no es cierto. O sea, todo aquel que es cristiano, aunque tú no peques, el pecado a veces como que va a uno, o sea, ya si lo deja entrar uno a esas personas, entonces ahí es donde está el problema de uno. O sea, uno tiene que estar viendo la mirada a Cristo, porque, o sea, no puede uno caer en tentación, pastor, porque realmente no se trata de eso, se trata de ir mejorando nosotros en el caminar. No nomás es de venir a los pies de Cristo, sino, o sea, ya vine, ya me senté, ya estoy allá, ya, o sea, no voy a hacer nada, no. Viniste, entonces si Dios te está hablando, les está hablando, adelante. Ya, para adelante vamos. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos al pecado. Pero ¿qué nos cambió? Quiero que noten lo que dice el 17, porque ahí está, Pablo te está diciendo cómo fuimos libertados. ¿Y qué dice el 17, hermano? Una vez más, léelo un poco más despacio, porque lo voy a interrumpir. ¿Qué dice? Pero gracias a Dios. Nota, ¿gracias a quién? A Dios. Primeramente necesitamos reconocer algo. ¿Gracias a quién? A Dios. No al pastor, no a la iglesia Pentecostés, No al hermano. no al humano, Al hermano. al hermano, no a la iglesia bautista, no gracias al velo, no gracias porque me he visto de esta manera. ¿Gracias a qué? A Dios. A Dios. La primera cosa que necesitamos reconocer, todo es gracias a quién? A Dios. A Dios. Vas a hacer algo muy bien en tu vida espiritual si te la pasas dándole gracias a Dios. Porque de todo procede y viene de Él. Nota lo que dice el 17.
aunque eras esclavo al pecado, gracias a Dios, ¿qué dice? ¿Habéis qué, hermano? Obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón, ¿nota? Aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregado. Ah, nota. Cuando eras esclavo al pecado, ¿qué oíste? La doctrina. Doctrina. ¿Qué es otra palabra para doctrina, hermano? Pues la doctrina viene siendo, o sea, la enseñanza que usted La da. palabra. O sea, ¿Qué viniste a oír? La la palabra. palabra. Cuando eras pecador, hermano Miguel, ¿cómo te diste cuenta que había un Salvador para ti? Porque escuché la palabra. Ah, ¿alguien te lo predicó? ¿Acaso no dijo Isaías? ¿Y cómo irán? Si nadie les qué? Les predica. Les predica. Cuando eras esclavo al pecado, Dios movió las cosas para que tú qué? Escuchares una doctrina. Ahora, ya la escuchaste y decidiste obedecer esa doctrina. Y acuérdate, ¿qué te dijeron que hicieras cuando eras pecador y esclavo al pecado? ¿Te acuerdas lo que te dijo aquel ministro o a tu abuela o a tu familiar? ¿Qué te dijeron que hicieras? ¿Se acuerdan, hermanos, o no? ¿Qué era el proceso? O sea, a confesar nuestros pecados Confesar tu pecado, y reconocer reconocer, que somos pecadores. ¿ok? Y reconocer que Cristo resucitó al tercer día. ¿Y qué te dijeron? Pídele perdón. Dile que venga a ser Señor de tu vida. Y te acuerdas que en ese momento, ¿dónde estaba tu enfoque? En Cristo. En Cristo. Y en ese momento, ¿de qué estabas pensando? ¿Lo que tú has hecho por Él o lo que Él hizo por ti? No, lo que Él hizo por mí. Porque alguien te dijo, Él murió por ti. Y murió por ti. Aunque no lo merecías, murió por ti. Y tú lo oíste. Y gracias, Señor, que tú mandaste a tu Hijo a morir por mí. Perdóname de mis pecados. Hazte Señor de mi vida. Yo te quiero servir. ¿Quién era el enfoque en todo eso? ¿Quién era el enfoque, hermano? ¿Era quién? Cristo. Era Cristo. De ahí es donde usted dice, o nosotros decimos, o sea, la mirada está en Él, pero cuesta, o sea, seguir. Ok, nota, vamos paso a paso. ¿Qué dice el 18, hermano Domínguez? Dice, y libertado. No, lee la última porción del 17 al 18. Dice, aquella habéis obedecido, y síguele de ahí. ¿Qué dice? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nota. Sobre el 17, eras esclavo al pecado, ¿verdad? Es lo que dice. Dice, pero al fin del 18, ahora eres siervo o esclavo a la justicia. ¿Qué causó eso? Porque tú oíste la palabra, creíste la palabra y pusiste tu fe en quién? Cristo. En Cristo. Es todo lo que hiciste, ¿verdad? Y nota, porque hiciste eso, ¿qué dice el versículo 18? ¿Fuiste qué? ¿Libertado de qué? El pecado. ¿Fuiste qué? Libertado del pecado. ¿Qué te libertó del pecado? Cuando pusiste tu qué? Mirada en Cristo. Tu fe y tu mirada en Cristo. Y lo que Él hizo por ti. ¿Fuiste liberado de qué? Del pecado. No fue la iglesia que te libertó. No fue porque hay antes una semana. No fue porque te sabías toda la Biblia. A lo mejor ni habías leído un capítulo. A lo mejor en ese entonces. Fue porque pusiste
pusiste tu fe en Cristo y estabas enfocado en lo que Él hizo por ti. Y dice que fuiste libertado del pecado, o sea, el poder del pecado fue ¿qué? Quebrado. Por eso dice Cristo en Juan 8, creo que es, conocerás la verdad, o lo que dice aquí, la doctrina sana, y la verdad Os hará libre. te hará libre. Es lo mismo lo que está diciendo aquí. Y nota, ese es el proceso. Ahora, vamos para atrás, hermano. ¿Qué quebró el poder del pecado? Cuando pusiste tu fe y tu mirada en quién? En Cristo. Y en lo que Él hizo por Lo que ti. hizo por mí. ¿Merecías ese perdón? No. No lo merecías. Te lo dieron por gracia. Oh, nota. ¿Por qué? Por gracia. Vamos para atrás al 6:14. Porque el pecado no sé qué Enseñará. de vosotros, o sea, el pecado no va a tener poder sobre vosotros porque no estás bajo la ¿qué? Ley, sino bajo la Gracias. en el versículo 14, si estás bajo gracia, el poder del pecado está ¿qué? Quebrado. En el versículo 17 y 18 te dice cómo se quiebra el poder del pecado. Pones tu fe y tu mirada ¿en quién? En Cristo. Y lo que Él hizo por ti. Es lo que hiciste cuando oíste la doctrina. La misma cosa, brother. Lo que significa estar bajo gracia es que tu mirada y tu fe están en quién? Cristo Cristo Jesús. Y lo que Él hizo por mí. hizo por mí. Amén. Hermano Domínguez, puedes ir a 1 Corintios 1:23. Eso es estar bajo gracia. Tener tu mirada y tu fe en Cristo y lo que Él hizo por quién? Por ti. Ahora, al contrario, estar bajo la ley es opuesto a eso. Y ahorita vamos a ver lo que es eso. Pero nota, hermano, ¿qué dice ahí? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo Nota. Nosotros predicamos a quién? a Cristo crucificado. Nota. Nosotros predicamos a Cristo. Y hay muchos lugares, brother, hay muchos cristianos que para ahí. Se predica de Cristo, se predica de Cristo. Es bueno que se predica de Cristo, pero Cristo nacido no te salvó. Cristo caminando sobre el agua no te cambió. Cristo levantando a Lázaro no te salvó. Cristo abriéndole los ojos a los ciegos no te salvó. Y por eso dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo. O sea, nuestra mirada está en Cristo, pero no nomás está en Él, también está en lo que Él hizo por quién. Por mí. Por mí. ¿Y qué hizo por mí? Ahí está. Nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué, hermano? Crucificado. Es lo que Pablo está diciendo. Yo no nomás predico a Cristo, no nomás estoy enfocado en Él. Me recuerdo cada día lo que Él hizo por quién. Por mí. Cristo no muere en la cruz por mí. Estoy perdido. Y tú estás perdido. Y todos estamos perdidos. Y cuando nosotros tenemos nuestra fe y mirada en Cristo y lo que Él hizo por nosotros, la Biblia nos enseña, eso es estar bajo ¿qué? Gracia. Te pones bajo la ¿qué? La gracia de Cristo Jesús. Ahora, pero hay hermanos y hay gente cristiana que no está bajo gracia, hermano. Está bajo la ley. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Y qué es estar bajo ley? ¿Qué es estar bajo ley? Les voy a preguntar, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es estar bajo ley? Ya sabemos lo que es estar bajo la gracia y los productos de estar bajo gracia. El producto es que el poder del pecado se quiebra. Pero ¿qué es estar bajo la ley?
Porque todos en nuestra vida cristiana comenzamos ¿bajo qué? Gracia. Todos comenzamos ahí. El problema es... Después viene la ley. El problema es no nos quedamos ahí. Y por eso va la vida de la cristiana que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Porque te quitas de donde comenzaste. ¿Comenzaste bajo qué? Con la gracia. La gracia. Comenzaste con tu mirada en Cristo y lo que Él hizo por ti. Pero no te quedas ahí. Les pregunto, hermanos, ¿qué es estar bajo la ley? Ya sabemos lo que produce. Produce una vida donde el pecado se enseñorea de uno. Y Pablo está hablando de cristianos. Si no lo crees, pues Pablo nos echó mentiras. Bajo la ley. ¿Qué es estar bajo ley? La ley es ser yo mismo, ¿verdad? Voy a hablar de mí, ¿sí? Usted es el pastor, ¿sí? Hermano, ¿verdad? Pero si usted es el pastor, no lo obedezco, ni saludo al hermano, ni saludo a él, estoy hablando de él, estoy hablando de aquel, eso es bajo mi ley, y eso es lo que no deja avanzar a nosotros los cristianos, bueno, en mí. Porque si yo me pusiera bajo la gracia, ¿verdad? Y empezara, me cueste a doblarme más, las cosas fueran diferentes, pastor. Okay. Pero como tengo mucho egoísmo yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se podría decir así? ¿Ya? ¿Cómo, pastor, te voy a hacer caso? No. Ok. Hermano Domínguez, ¿qué piensa usted? ¿Qué es estar bajo ley? Porque recuerde, cualquier cristiano, todo lo que están escuchando ahorita y nosotros, ¿estás bajo ley o estás bajo gracia? Uno de los dos. Es lo que dice la Biblia. Ya sabemos lo que es estar bajo gracia, ¿qué es estar bajo ley? Si estamos bajo ley, pues pecamos. ¿Ok? Luego la mayoría de nosotros estamos bajo ley, ¿no? Pero ¿qué nos pone ahí? ¿Por qué? ¿Cómo es que un cristiano se va de estar bajo gracia a estar bajo la ley? Porque uno lo permite, pastor. Uno mismo, vamos a poner, o puede ser un problema, un chisme, que lleguen a tus oídos, entonces ya lo estás permitiendo tú bajo esa ley que Él trae, entonces lo transmite. Entonces nosotros no deberemos de escuchar, nosotros deberemos de seguir, porque estamos bajo la gracia, es lo que estamos ahorita viviendo, pero a veces no podemos, pastor. ¿Ok? Amigos, ¿tienen algo ahí que agregar o le seguimos leyendo? Le seguimos leyendo, ok. Vamos al versículo 19 y vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí, hermano Domínguez? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo dice, lo estoy tratando de explicar lo más fácil que puedo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Síguele, hermano. Que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la humanidad, a la inmundicia y a la iniquidad. Nota, ¿a quién le está hablando una vez más? ¿Le está hablando a quién? A cristianos. Cristianos, sí. Y nota lo que está pasando con esos cristianos. ¿Qué están haciendo? Están presentando sus miembros para servir a la inmundicia y a la ¿qué? Y a la iniquidad. Le está hablando a hermanos. No le está hablando a gente que no conoce a Dios. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo pasa que un cristiano cae en adulterio? ¿Cómo pasa que a un cristiano cae a ser un chismoso crónico? ¿Cómo pasa que un cristiano pasa a echar mentiras todos los días? ¿Cómo pasa que hay un cristiano metido en pornografía todo el día? ¿Cómo pasa eso? Yo pienso, pastor, que él no se cansó de hablarle a la iglesia, así como usted no se cansa con nosotros, pero yo pongo de esta manera, es bueno venir a oír, pastor, porque yo sé que tarde que temprano Dios te va
te va a levantar. Ya. O sea, te va a dar, a decir, ya, mijo, vete, o sea, porque pues eres de aquí o eres de allá, o sea, tienes que poner, o sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ya. ¿Son nota? Síguele ahí, hermano Domínguez, para servir a la iniquidad y la iniquidad. ¿Qué sigue diciendo? Dice, así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. So, Pablo está diciendo, ya es tiempo. Ya es tiempo de que caminen bien. Es tiempo que te quites de estar bajo la ley y te pongas bajo ¿qué? Bajo la gracia. Bajo la gracia. Es lo que está diciendo Pablo. Seguimos en el 20, hermano Ismael. ¿Qué dice? En el 20, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. So, Pablo ahí dice, cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, vivías una vida perdida, ¿verdad? Lo que está diciendo. Nota lo que dice, yo leo el 21. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis, porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. Pablo dice, mira, cuando estabas perdido, estabas libre de la justicia. Lo que significa es, estabas perdido, no conocías la verdad y hacías lo que hacías, ok, pero ahora conoces la ¿qué? La verdad. Y Pablo dice, ¿qué provecho vas a tener si todavía estás haciendo las cosas que hacías ¿qué? Antes? Le está hablando. Muchos nos escudamos, pastor, en nosotros en cuestión de que no, pues yo soy cristiano, o sea, Dios sabe, Dios me conoce, mi corazón. No. Bueno, esa más. Es lo que dice Pablo. ¿Qué fruto vas a tener ahora haciendo las cosas que hacías antes? Y el domingo prediqué un mensaje lejano, pero todavía hijo. Y nos podemos apartar de Dios y todavía ser hijos. Pero hay una línea finita. Y Pablo aquí lo dice, nota lo que dice el fin. Porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. Muerte. O sea, si sigues viviendo así, Pablo dice, te vas a perder. Si sigues viviendo así, no la vas a hacer. Es lo que está diciendo Pablo. No te voy a andar en las 17 años, no. Eso lo que Pablo está diciendo aquí es, en la vida cristiana, hermano, a veces estás bajo gracia, veces bajo ley, veces bajo gracia, veces bajo ley. Pero Pablo dice, si sigues en la ley mucho tiempo, mijo, ¿te vas a qué? Te va a perder. Te vas a perder, te vas a morir. A morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Está diciendo, síguele así. Síguele, como dijo hermano, dice, Dios me conoce. Síguele con ese pensamiento. Dios sí perdona y Dios es misericordioso. Pero tarde o temprano, si no cambias. El dicho de nosotros es el dicho, porque me lo conté yo. Cabos, ¿para qué me juzgas? Ya. Nos encanta ese pasaje. ¿Para qué me juzgas como si tú fueras un perfecto? Pero no es eso, sino vámonos viendo la realidad y el avance, el enfoque a Cristo para poder nosotros. Cuesta, pastor, cuesta, o sea. So, me acuerdo del pasaje que dijo Ismaelito el otro culto, del árbol. El árbol que no produce fruto, ¿qué? Es cortado. Dice, ya está puesta el hacha. Ya está puesta el hacha. Y lo que aquí Pablo está diciendo es lo mismo. Dice, oye, mijo, si sigues haciendo esas cosas, te van a cortar y no la vas a hacer. Es lo que está diciendo aquí. So, queremos notar, vamos a leer el 22, hermano Domínguez, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Una vez más, ¿cómo pasó eso? Pablo te lo dijo en el 17 y 18. ¿Cómo fuimos libertados del pecado? ¿Cómo, hermano Domínguez? ¿Cómo fuimos libertados del pecado? Cuando oímos la palabra. Creímos la palabra y pusimos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por mí, eso quebró el pecado, el poder del pecado en nosotros,
nos hizo libres conforme al versículo 16, 7 y 18. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿sigue el hermano Domínguez que dice? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No, todos queremos eso, ¿verdad? Y luego dice 23, Pablo nos va a recordar algo. ¿Qué dice, hermano? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el capítulo 6, Pablo nos dice, aquí está la ley, aquí está la gracia. ¿Qué produce la ley? Pecado. ¿Y qué produce el pecado? Muerte. ¿Verdad? Acá está la gracia. ¿Qué produce gracia? Justicia. Y el fin, el producto, el fruto de la justicia y la gracia es vida eterna. Ahora, muchas veces nosotros decimos hay dos caminos, ¿verdad? Y creemos que eso aplica antes de conocer a Cristo. Pues hay el camino a Dios y el camino al diablo. Y sí es verdad. Pero ya que estás en Cristo, también hay dos caminos. Y Pablo aquí te los acaba de decir. Hay dos caminos. ¿Cuál vas a seguir? ¿Vas a seguir el camino de la ley que produce pecado y que produce muerte? ¿O vas a seguir el camino de la gracia que produce justicia y que produce vida eterna? Porque Pablo en el Romanos 6 está hablando a cristianos y le dice al cristiano hay dos caminos para el cristiano, y estos son los dos caminos que tú y yo vamos a seguir hasta que nos morimos o hasta que Cristo viene para atrás. Pero es bien claro, le está hablando a cristianos en el capítulo 6 y nos dice hay dos caminos. Y si sigues el camino de la ley, dice Pablo al final, el paga del pecado es que, bueno, no la vas a hacer. Vas a ser como esas 5 vírgenes que estaban bien cerquitas a la puerta, pero no entraron. Cuando vino para atrás el novio. O sea, aquí lo que está hablando es a la iglesia. No hablamos del mundo. No está hablándole a los del mundo, está hablando al cristiano. Al cristiano. Por eso nota lo que dices, mas ahora habéis sido libertados del pecado. 22. Mas ahora, dice, presenta tus miembros a la justicia. Dice, porque el pago del pecado es ¿qué? Muerte. Le está hablando a gente que ya salva, que entregó su vida a Cristo. Pero hay dos caminos que tienes que decidir dónde vas a caminar. ¿Estás bajo gracia? Cuando tienes tu mirada en Cristo y lo que Él hizo por ti. Ahora, cuando venimos al Señor, hermanos, y cuando oímos el mensaje, ¿por qué entregamos nuestra vida a Cristo? Porque nos dimos cuenta de algo. ¿Te diste cuenta que tú eres un qué? Y te diste cuenta de algo más. Te diste cuenta que no te podías salvar a ti mismo. Te diste cuenta que podías hacer multitudes de cosas buenas, pero eso nunca te iba a salvar. Te diste cuenta que no había iglesia que te podía salvar, no había santo que te podía salvar. Te diste cuenta que nomás había un camino al cielo, un camino que tú no podías hacer por ti mismo, que solo Cristo podía hacer. Y por eso entregaste su vida a Cristo, porque te reconocías, Señor, si no fuera por ti, yo estuviera perdido. Es como cantamos un canto y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Eso es estar bajo gracia. Pero ¿qué es estar bajo ley? Pues antes de conocer a Cristo, hermano, ¿qué es lo que dice gente? Yo no hago nada malo. No, o sea, yo no le hago mal a nadie, hermano. No, pues, ¿para qué me criticas?
Ahora, ahorita lo que se ve, pastor, que, o sea, la gente del mundo, a nosotros, o sea, como yo, ¿verdad? Que soy cristiano, pastor, o sea, ellos miran, o sea, quieren verte a fuerzas lo malo, pero ahí es donde está el error. En nosotros, porque digo, somos humanos, o sea, quieras o no, a lo mejor me vas a ver ni mal, pero mírame mi buen lado, o sea, eso es lo que te cuesta ver, o sea, es lo que no quieres ver. Pero bueno, pastor, así es la vida, y que nada ni nada nos desanime y seguir adelante. So, queremos notar, dijimos que cuando todos venimos a Cristo y te entregas al Señor, todos comenzamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Porque estás mirando a Cristo y lo que Él hizo. ¿Por qué? Por mí. ¿Te recuerdas en ese momento, hermano, cuando entregaste tu vida a Cristo y viniste a ese culto por primera vez después de ser salvo? Viniste al servicio primera vez, primer culto, salvo. ¿Te acuerdas que nada te molestaba? No te molestó nada en el servicio, nada te molestó. ¿Y sabes por qué nada te molestó, verdad? ¿Por qué? Venías gustoso, ganoso de venir a alabar a Cristo. Porque ¿dónde estabas enfocado? En Cristo. Fíjese que hablando de eso, pastor, voy a hablar aquí algo que cuando yo llegué aquí, porque fui a muchas iglesias, ¿verdad? Y dije, Dios, pues mándame una. Pues yo vine aquí con usted, ¿verdad? Y pues la primera vez, ¿no? Yo miraba en verdad, pastor, o sea, yo venía y miraba a las personas como ángeles, pastor, para mí. Entonces ya te vas metiendo al rebaño. Ahí es donde se entran las secciones, las de esto, aquello, y ay Dios. Pero es bueno irnos conociendo porque estamos en casa. Más que muchos no entendemos eso. O sea, yo no entendía, pero ahora que ya tengo 5 años aquí, o sea, es mi primer paso. Cada 5 años es como una etapa de tu vida. 5, 10 es otra, 15 es otra. Entonces así se va en los cristianos. Yo me imagino que debe ser lo mismo cuando tú vas caminando con Dios paso por paso, pastor. Y ir aprendiendo más que todo, o sea, ir conociendo, reconociendo a Dios, porque si pones la mirada en Cristo, pues o sea, pones la mirada en los hermanos, va a estar difícil, pastor. Y ahí está. ¿Por qué no nos quedamos bajo la gracia? Porque venimos a la iglesia y tarde o temprano ya no estás mirando a quién, a Cristo y lo que Él hizo por ti. Estás mirando que, ay, mira cómo está vestida la hermana, mira cómo está vestido aquel hermano. ¿Por qué ponen a aquel a enseñar si ni estaba aquí el otro culto? ¿Y por qué ponen a aquel a predicar si nomás cuando está arriba predica y allá afuera está bien callado? Y comenzamos a venir a la iglesia a ver cosas a idear, pero o sea, nosotros mismos dejamos que el enemigo, o sea, ahí vamos a hablar del enemigo o el pecado, o sea, juegue con nosotros. Lo acabas de decir. Acuérdate, ¿qué quebró el poder del pecado en nosotros? Lo dijo Pablo, ¿qué quebró el poder del pecado? Cuando oíste la doctrina, miraste a Cristo y lo que Él hizo por ti, cuando eso pasó, fuiste liberado. El poder del pecado se quebró. Ya no te podía mandar el pecado, porque ahora tu enfoque estaba en Cristo y en lo que Él hizo por ti. Y mientras tu enfoque está en Cristo y lo que Él hace por ti, la naturaleza divina te controla. Y por eso, y es cuando estás caminando bien. Pero venimos a la iglesia y comenzamos a ver aquel o aquella, cositas chiquitas, hermano, nada grande. O sabe lo que comenzamos a hacer. Yo ayuné esta semana. Estoy bien santo esta semana. Cálmate, hermano. Cálmate. ¿Por qué?
ayuno no te salvó. Si ayuno te fuera salvado, ¿por qué vino a morir Cristo? Es bueno el ayuno, la oración y todo, pero no es que diga que yo, o sea, Ahí está, esa es la cosa. Ayuno es bueno, pero ayuno no nos salvó. Oración es buena, pero oración no nos salvó. Si esas cosas nos podían salvar, ¿por qué tuvo Cristo que morir en una cruz? La única cosa que nos pudo salvar es Cristo crucificado y nosotros mirándolo a Él y dándole gracias por lo que Él hizo por nosotros. Pero el problema con nosotros es que poco por poco el enfoque ya no es lo que Él hizo por mí, el enfoque se cambia a lo que yo hago por Él. Y sin saberlo, hermano, y voy a usarte, hermano Ismael, como ejemplo. Estás mirando, mira para arriba, estás mirando a Cristo, estás mirando lo que Él hizo por ti, pero poco por poco viene a la iglesia y ahora estás mirando al hermano Domínguez. Y ahora, y luego ahora te miras a ti, porque mira, yo estoy orando, yo estoy ayunando, y a mí ve, oro más que aquel hermano, oro más que aquella hermana. Y aunque estás involucrado en cosas buenas, pero no es así. el enfoque ya no es quién, Cristo. Y acuérdate, ¿qué es lo que quebró el pecado? Cuando pusiste tu enfoque en Él. Cuando tu enfoque está en el hermano Domínguez, esa naturaleza pecaminosa, ¿qué crees tú que comienza a hacer? A levantarse. Se comienza a levantar. Te comienza a mandar concupiscencias para que te entren celos, pleitos, murmuraciones. ¿Sabes qué? Duérmate con ella, duérmate con esta, mira esto. Te entran ideas. ¿Por qué? Yo pienso, pastor, que aquí en esto de la congregación, yo sé que es difícil, pero falta mucha disciplina, pastor. Mucha disciplina en nosotros. O sea, yo en mi edad y, o sea, cada quien en cada área. Porque pienso yo que si todos nos uniéramos, pastor, si todos fuéramos, como dice Cristo, uno solo, o sea, esto creciera, o sea, fuera algo, porque va a crecer. Yo tengo esa fe que va a crecer. Entonces, fíjese, como usted está hablando, antes de eso, de que yo, o sea, uno se le vienen pensamientos de, ¿cómo le diré? Si el pastor es líder, yo también puedo ser líder. Sí. O sea, ya estamos. Ya tu enfoque no está aquí. En Cristo. Ya no está ahí. Yo me conformo, pastor. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No dice, puesto los ojos en el hermano o la hermana. Es donde fallamos nosotros. Cuando empezamos a ver con los ojos carnales. Ahí está. Y no con los ojos espirituales. Ahora, y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver, hermano? ¿Qué tiene que ver, pastor? Sí, pues estás diciendo, el hermano Ismael lo tocó un poquito, estás diciendo que orándonos bien y orándonos bien. No estoy diciendo eso. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Esta está en Lucas 18, versículo 10. Y nota lo que dice. Dos hombres, pues voy a leer el 9 primero, dice. A unos que confiaban, nota lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí está la clave. ¿Dónde confiaban? En sí mismos como justos. Nota. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra, este es Cristo. Y lo digo exactamente a ellos. Puedes decirlo de otra forma. Les tiró una pedrada, ¿verdad? Es lo que hizo Cristo. Y digo esta parábola específicamente para los que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. ¿Qué es lo que dijo? Mira, dos hombres subieron al templo. ¿A qué? A orar. Iban con un propósito que Orar. bueno, un propósito bueno. Y nota, uno era fariseo, otra palabra para fariseo, una amante de la ley. Porque los fariseos amaban la ley. Y el otro era publicano.
O sea, lo peor de lo peor. Y dice el 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermano, esa no es una buena oración. Esa no es una oración que va a honrar a Dios, porque ¿dónde está el enfoque? En Él. Y nota, no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como publicano. Ya estaba criticando al que estaba. Está criticando al que está en la iglesia con él orando. Y eso que estaba en la iglesia. Y está en la iglesia. Iban a orar. Iban a orar. Y eso no pasa en la iglesia, hermano. Sí pasa. En todos lugares. Y nota lo que dice: ayuno 2 veces a la semana. No le ayudaba mucho el ayuno, obviamente. Pero es bueno ayunar. Es bueno. Y él estaba ayunando. Nota, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Es bueno diezmar? Claramente que sí. Pero para este hombre no le aprovechó. El 13: mas el publicano, estando lejos, no quería alzar ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor Jesús: os digo que este descendió a su casa, ¿nota qué? Justificado. ¿Qué dijo Pablo en el 14? No presentáis tus miembros a Dios para santificación y justificación. So, Pablo está diciendo que este hombre se puso bajo ¿qué? Bajo la gracia. Bajo la gracia de Dios. El publicano estaba bajo ley. Se estaba tratando de justificar. Mira qué tan bueno yo soy, Dios. Pero eso no impresiona a Dios. Todo lo que tú haces, hermano, no va a impresionar a Dios. Pero lo que Cristo hizo, eso sí lo impresiona. Por eso el publicano se fue justificado. Porque él dijo: Señor, no hay nada en mí bueno, pero me pongo a tus pies porque tú eres el bueno. Y lo que Cristo aquí está diciendo: alguien que está bajo gracia está enfocado en ¿quién? En Dios. Alguien bajo ley está enfocado en Él. Y no nomás está enfocado en Él, está criticando ¿a quién? A todos. A los demás. So, te digo algo, hermano, bien simple. ¿Conoces a alguien criticando a otro hermano? Oh, es una buena confirmación que ese hermanito está bajo ¿qué? Bajo ley. Está bajo ley. Porque una persona bajo ley ya no está mirando a Cristo, está mirando a otros. Y es fácil compararte con otros, pero compárate con Cristo. Es donde necesitamos estar. So, en esta noche, el tiempo se nos acaba, pero vamos a ir al capítulo 7 la semana que viene y ahí entramos. Dios me los bendiga en esta noche. Les saludamos y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.